Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas lo que sea ahora cuando usted nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar en vivo y con todo la sesión semanal de streaming del Rey va Desnudo, que se nos complica todo, las cosas se nos complican enormemente, eh, pero aquí andamos. Muchísimas gracias a quienes nos han estado apoyando, por cierto, nos hace muchísima falta nuevo apoyo, porque además pasó algo que estuve pensando si comentarlo o no, pero vamos a abrir con eso. Miren, resulta que ayer estoy viendo mis vídeos, estoy viendo cuáles son los vídeos más vistos del canal, que ahora les puedo decir rápidamente que, a ver, déjenme verlo aquí. Los que tienen más visualizaciones son, por ejemplo, qué es el neoliberalismo, la patraña de la dieta alcalina, qué es socialismo y socialdemocracia, ese lo acaban de, bueno, el de Teresa de Calcuta, uno de sobre quiropráctica, otro sobre lo malo del pensamiento positivo, no del pensamiento positivo de pensar positivamente en el mundo, sino esa onda de que tienes que pensar positivamente cuando tienes cáncer, y si te estás muriendo es porque no piensas positivamente. Entonces se responsabiliza a la gente de no pensar positivamente en la absurda creencia de que el pensamiento positivo va a mejorar su salud, cosa que no está demostrada, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, ha cambiado mucho, pero ha cambiado mucho de ayer a hoy y vamos a ver por qué. Pero hasta el de sectas, digamos que es de 64,000 visualizaciones, entre 64,000 y 591,000 visualizaciones, un montón de mis vídeos de pronto estaban desmonetizados. ¿Qué quiere decir desmonetizado? El dinero que yo gano por hacer los vídeos del Rey va Desnudo y los streamings de en vivo y con todo, el dinero que yo gano es por la publicidad que se pone en el principio, al final o en medio de los vídeos. En el caso de los vídeos largos, luego se mete mucha publicidad. De allí salen mis ingresos. Mis ingresos son más o menos la mitad de lo que los publicistas, los vendedores de publicidad o los clientes de publicidad pagan a YouTube por ese espacio publicitario. Pero la cantidad por ese espacio publicitario no es fija, depende de que subastan y quién quiere, quién no quiere y si pueden o no elegir. Hay un montón de cosas que tengan presente ahora que vamos a hablar del precio de la luz en España, porque es el gran mito que se ha armado en México para darle bola a López Obrador. Bueno, entonces, de allí es de donde yo gano dinero. Si me quitan anuncios, dejo de ganar dinero. Si me desmonetizan por completo un video, en un caso los que tengo están reducidos los anuncios. Es decir, que se les ha dicho a los clientes que estos videos son peligrosos, malévolos, ofensivos o algo por el estilo, y esto se debe a críticas de gente que denuncia los vídeos porque le parecen aterradores. Por ejemplo, ¿por qué no les gusta la dieta alcalina? Bueno, porque hay mucha gente que vive de vender la patraña de la dieta alcalina, de decir que puede curar el cáncer alcalinizando el cuerpo, o que cuenta la mentira de que cuando te tomas limón, el limón se convierte en alcalino en tu estómago, cuando no es cierto. El limón es ácido cítrico, el ácido clorhídrico de tu estómago, al unir dos ácidos no obtienes una base en la química de universo 1, del universo en el que vivimos. Quizás en universo 2 pasen las cosas diferentes, donde vive esta gente, pero no. Entonces, pero todo esto fue en unas pocas semanas, entonces ya no sé si es forzosamente que los vendedores de la patraña de la dieta alcalina o los católicos creyentes en Teresa de Calcuta, o los quiroprácticos organizados que luego también andan persiguiendo a la gente que dice la verdad, si ellos fueron los que me denunciaron o hay una denuncia generalizada contra videos míos que tengan muchas visualizaciones, porque hay que justificar que yo soy un fracasado que no tiene muchas visualizaciones en sus vídeos, como se dijo recientemente, que no tenía yo derecho ni siquiera a organizarme con otros compañeros porque no teníamos millones de visualizaciones. Como si quisiéramos los millones de visualizaciones. El hecho real es que estoy peleando cada uno de estos casos, pero lo que lo sustituye esto, lo que hace que pueda yo sobrevivir independientemente de eso, pues es el apoyo que ustedes nos dan en Patreon, en PayPal y en GoFundMe. Quiero hablar un poco de esto porque la gente luego no sé.
hablo de ello como si todo el mundo supiera qué es. A ver, lo más importante que es Patreon. Patreon es un sitio web, una página donde uno puede elegir artistas, creadores, creadores de contenido, de vídeo, de TikTok, músicos, pintores, bailarines, a los cuales quiere patrocinar y se vuelve su mecenas. Su Patreon quiere decir su mecenas. Y como su mecenas le da una cantidad al mes, 1 euro, 2 euros, creo que el nivel más alto que tengo yo es de 30 euros al mes, que hay 2 o 3 personas que afortunadamente me hacen el favor de aportar 30 euros al mes, la mayoría son de 5 o 10 euros al mes. Y eso representa, es la otra posibilidad, es una forma de micromecenazgo, que es la otra forma en la que los que nos dedicamos a la creación de contenidos obtenemos ingresos. Patreon tiene la ventaja de que fue creada por el director del grupo Pomplamoose, que es alguien que él y su esposa Natalie, que yo soy súper fan de su trabajo, fundamentalmente hacen covers, pero llevan 10 años haciendo covers y viviendo de lo que hacen en YouTube. Y a él se le ocurrió la idea de hacer una página web para que hubiera otra forma de patrocinar a los creadores de contenidos. Entonces, un amigo de él lo codificó, escribió todo el código de Patreon, y ahora Patreon es enorme, y él sigue siendo el presidente y director general de Patreon, pero sigue sacando 2 o 3 videos con Pomplamoose, con la grandiosa Natalie, que canta como Dios, con todos sus amigos de la música, y pues ganándose la vida haciendo música sin ser parte de una disquera, sin ser parte de un ciclo de conciertos al uso. Eso es Patreon, y entonces por la gente que me quiera apoyar, y que hay algunas personas que nos apoyan, se los agradecemos mucho. PayPal es, ya saben, simplemente una forma de transferirnos algo de una donación que nos quieran hacer. Y GoFundMe es otra forma también de hacer donaciones, con la que estoy cada vez más pensando en deshacerme de ella, pero todavía no es el momento. Entonces, bueno, pues esto es toda la forma en la que nosotros sobrevivimos a las cosas cuando sobre todo cuando estamos sometidos a un ataque así, que a mí me llamó, pero es que sí me llamó muchísimo la atención, porque de pronto dices, pero diga santo, ¿de qué o por qué pasa esto? De pronto todos mis vídeos están siendo desmonetizados. Generalmente me entero al momento que desmonetizan uno, lo peleo, y en el 99% de los casos, más del 99% de los casos, porque de 500 vídeos tendré desmonetizados 4, lo protesto con YouTube, luego lo desmonetizan, para entonces ya las visualizaciones que transcurrieron ya no se pueden convertir en ingresos, en fin, que es un poco extraño, pero tener tantos de pronto suena a campaña, pero no lo puedo decir, porque qué tal que no es una campaña. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de cosas hoy, pidiéndoles por supuesto que nos sigan. Esto sí, habría que volver a mencionar. Estoy en Twitter, en @elnocturno, en Instagram como m-el nocturno, la web mauriciosuárez.com, que sigue sin visitar nadie, y nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, donde pueden mandarnos lo que les interese y lo que les guste. Y había, antes de comenzar, una cosa, y aprovechando esto de cómo se decide cuánto dinero gano yo por un anuncio, si 8 céntimos u 8 céntimos y medio o 6 céntimos y un cuarto, pues no crean que se gana mucho más. Generalmente creo que es menos. Hay alguien que David Triviño dice, ¿por qué no se lleva al Europarlamento la discusión de las compañías eléctricas españolas? Urge intervención para que dejen de abusar de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Especialmente el equipo de Andrés Manuel López Obrador en México ha generado en todo el mundo la idea de que las grandes eléctricas en España básicamente ponen el precio que les da la gana, como si fueran las farmacéuticas estadounidenses, que sí lo pueden hacer, y que todos los españoles somos aterradoras víctimas de abusos absolutamente caprichosos, absolutamente sin control alguno, fuera de toda legislación. No. De hecho, pasó lo siguiente, y me gustaría tener el tuit a mano, no sé si me da tiempo de buscarlo. Voy a intentarlo mientras les cuento esto. Armando Tejeda, que es corresponsal de la jornada en España,
El otro día publicó, para fortalecer el proyecto sobre electricidad de López Obrador, publicó en La Jornada que en España había aumentado en un 500% el precio de la luz. O sea, que si pagamos el año pasado 300 euros por un trimestre de luz, este año estamos pagando 1.500 euros. No, es que no es cierto. Es tan absolutamente delirante y no lo encuentro. A ver si con factura, el nocturno, factura. Sí, esto está ese. Pero dije yo, tu factura de la luz en España subió 500% en un año, la mía no. 500%, Armando Tejeda, ¿en serio? Las mentiras de la prensa oficialista mexicana para complacer a su presidente. Y este es el tipo de información que sale de España. A ver, que el precio de la luz es alto. No estamos diciendo que no sea alto. Lo que estoy diciendo es que no es esto lo que puede estar saliendo normalmente al público. Aquí tengo el tweet de mío, preguntándole a Armando Tejeda de dónde había sacado eso, porque él vive en Madrid y estoy seguro que no está pagando 500% más que yo, que hace un año. De hecho, en sí la factura de la luz para muchas personas ha bajado al momento de que el gobierno decidió reducir los impuestos que se cobran por la luz como una forma de evitar precisamente un aumento excesivo, porque sí hay gente que no puede pagar la luz, pero que haya millones de españoles calentándose con velitas es un exceso. Que sí hay gente que tiene lo que estúpidamente además se llama pobreza energética. Mira, la pobreza no es energética o no energética, la pobreza es real o no es real, pero aquí lo tienen. La Jornada: en España usan velas, linternas y estufas de gas ante el desorbitado precio de la luz. En pleno invierno con temperaturas bajo cero no prenden la calefacción. Marginación del Estado en el sector permite a la iniciativa privada subir las tarifas sin control. Esto es absolutamente de locos. Es cierto que el precio es alto, pero es alto por la forma en que se decide y no lo deciden las eléctricas. Y es una forma que se decide a nivel europeo. Y en Europa el de España es el quinto precio más caro de la luz, no el más caro de todos. ¿Por qué? Porque de las cosas de las que depende el precio de la luz son, por ejemplo, a ver, aquí lo tengo. Depende de la mezcla energética, es decir, de dónde sale tu energía. La energía renovable o no renovable puede ser más cara que la energía de gas o de termoeléctricas o de carboeléctricas, etc. Entonces, de acuerdo a la mezcla, de acuerdo al estado de tu infraestructura, de acuerdo al número de gente que sirves, etcétera, etcétera, se determina con una serie de... Yo he estado tratando de y voy a invitar a que hable con nosotros gente que sabe de esto exactamente, se determina el precio de la factura eléctrica. Pero no es un capricho. El otro día decían, llegó a 300 euros el megavatio. Sí, durante una hora. Pero durante una hora tú no gastas un megavatio, tú gastas una minúscula fracción de un kilovatio en tu casa, a menos que tengas, no sé, que tengas un casino tipo Las Vegas en tu casa. Entonces sí es tremendo que sean 300 euros el megavatio, pero no repercute en el ciudadano de la manera en la que lo están presentando. Sí repercute y sí es necesario resolverlo y sí es un problema, pero no es el apocalipsis eléctrico que nos están presentando y que se está presentando al resto del mundo por cuenta y riesgo de los propagandistas del López Obrador. Vamos a ver exactamente en una entrevista con alguien que se dedica a esto, que vive en el sector de la electricidad, en el sector de la energía, cómo se determina el precio de la luz y qué se puede hacer para bajarlo. Yo les puedo decir que una de las formas de bajarlo es la energía nuclear, pero ya sé que no les va a gustar.
El país más caro, en el momento en que esto se hizo, que fue apenas en agosto de 2021, el país más caro era Alemania, seguido de Dinamarca, Bélgica, Irlanda, España, Austria, Italia y Luxemburgo, que están más o menos igual con España, y luego ya empieza a bajar. El precio más bajo lo paga Bulgaria, probablemente por estar altamente subsidiado, que quizás debería estar subsidiada, por lo menos en algunos casos, por supuesto, la electricidad. Pero vamos, no estoy diciendo que no haya un problema, estoy diciendo que las cosas son mucho más complejas de cómo las presentan quienes lo único que quieren hacer es quedar bien con el señor presidente, porque luego van a regresar a México y van a cobrar muchísimo dinero. Entonces, sí, es David Triviño que preguntaba esto, no es que hagan lo que se les da la gana. Es que en sí los sistemas que se han utilizado, los sistemas que se han propuesto son incorrectos y mucho peores de cuando la energía eléctrica, el suministro de la electricidad era estatal. Yo defendería siempre que sea el Estado, cuando no es corrupto, que sea el responsable de suministrar los servicios básicos, electricidad, agua, drenaje, basuras, etc. En el caso de México, con la corrupción que tiene la Comisión Federal de Electricidad y su incapacidad para atender a los 3 millones de mexicanos que siguen sin luz, y además, ante el hecho de que el gobierno mexicano no quiere invertir en energías limpias porque considera que son caprichos y modas y le llama ventiladores a los aerogeneradores y demás, López Obrador, pues yo no estaría de acuerdo en que se echara a las empresas que están firmando que tienen contratos firmados y que están por lo menos invirtiendo en el sector de las energías no contaminantes que necesitamos para combatir el cambio climático, que no es una moda, es una emergencia. Se habla más de él conforme pasa el tiempo porque la emergencia es más clara, se nos hace más evidente. En fin, que así estamos. Héctor Fernández, ¿qué deberíamos hacer con las obras de artistas vivos que han cometido delitos graves y siguen beneficiándose económicamente de ellas? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, las películas del pederasta Polanski. A ver, Polanski no ha sido condenado. Ok, todo parece indicar que efectivamente el sujeto hizo lo que se dice que hizo, pero no está condenado. Y no estando condenado tienes un problema. Vas a actuar tú más allá de la ley, por encima de los jueces. Eso lo veo como un problema. Creo que hay en la persecución de la cultura de la cancelación, que existe y que es absolutamente cierta, aunque lo quieran negar, hay casos que nos podrían poner en un problema. Por ejemplo, el caso de Woody Allen, que tan brillantemente ha analizado Edu Galán en su libro, que aquí lo tengo por cierto. El caso de Woody Allen, que destroza sus obras, no vuelves a mostrar su cine. Vale, pero ¿y si un cineasta le pegaba a su mujer? ¿Y si un cineasta un día se robó un florero? Si un pintor mató a una persona, por ejemplo Caravaggio mató a una persona, de hecho pasó los últimos años de su vida huyendo de la familia del tipo al que mató, hasta que finalmente al parecer lo alcanzaron y lo mataron. Nos deshacemos de todas las obras de Caravaggio, porque eso probablemente yo podría decir, bueno, sí, el asesinato está mal, pero otras personas pensarán que la homosexualidad está mal y querrían acabar con todas las obras de Leonardo da Vinci, que era homosexual hasta donde sabemos, o de Michelangelo Buonarroti, que también hasta donde sabemos era homosexual. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién decide y cómo decide? Yo esto lo traté en un cuento que nunca se publicó, por cierto, un cuento, no me acuerdo si se publicó, bueno, un cuento que hice en inglés, que era de un escultor maravilloso que estaba rompiéndola en el mundo, ¿no? Un tipo maravilloso, espectacular, cuyas esculturas tenían locos a todos, exponía donde quería, ganaba lo que quería. Y un día, al mismo tiempo, por cierto, donde él vive, hay un asesino en serie que está descuartizando gente. Una cosa aterradora, la policía no lo encuentra. Y finalmente un día trasladando una escultura, la grúa falla, la escultura se rompe, sale de ahí un olor horroroso y hay un trozo de ser humano dentro de la escultura. Y entonces se
se empieza a ver que dentro de las esculturas están los cuerpos o partes de los cuerpos de las personas a las que ha asesinado el escultor. Este escultor maravilloso que hacía esculturas sobre el amor y la solidaridad humana y tal y cual, y que era un asesino en serie. No recuerdo si él se suicida para quitarse de líos, pero el problema con el que se quedan todos es, primero, todo lo que dijeron sobre su escultura, cómo se cambia. Y dos, qué se hace con las esculturas que ya están allí. No todas tienen cuerpos humanos, no todas son parte de su locura como asesino psicópata en serie, pero ¿qué se hace? Yo creo que es un dilema enormemente difícil con el que hay que ser enormemente cautos por dos cosas. Primero, porque no hay personaje perfecto. Obviamente hay niveles de imperfección, del racismo verbal de Lovecraft, que nunca me pareció a mí rechazable o excesivamente condenable. Él era tan racista como era toda la gente de Nueva Inglaterra en los años 30 y 40, no era nada especial. O el sexismo de quienes escribían canciones rancheras en los años 40, por decir algo, ¿no? No es lo mismo eso que cuando tienes una persona que es verdaderamente un delincuente, verdaderamente un criminal. Y te voy a poner un último caso. No tengo la solución, pero tengo el problema, y creo que el problema no se resuelve tan fácilmente como lo resuelven unos destruyendo la obra de aquellos que les caen mal o que les parece que fueron incorrectos. Phil Spector fue un productor, y aunque está ahí, está vivo, fue un productor musical que revolucionó la producción musical con lo que se llamó el muro de sonido. El muro de sonido fue la creación de una enorme cantidad, la introducción de una enorme cantidad de instrumentos detrás de los cantantes. Esto lo hizo sobre todo con grupos, con tríos de cantantes negras que estaban muy de moda en los años 50, 60, y la muralla de sonido de Phil Spector era como el cimiento maravilloso con violines y pianos y arpas y docenas de chelos que creaban un sustrato maravilloso para que lucieran las voces de las cantantes. Dos horrores tuvo. Primero, del Death of a Ladies Man, lo comentaba yo, de Leonard Cohen, que Phil Spector hizo un trabajo de producción que no tiene nada que ver con Leonard Cohen, que es el disco más raro. Es como si Beethoven se pone a cantar boleros, o sea, nada que ver. Y luego, por supuesto, el Let It Be de los Beatles, que hizo una serie de cosas que horrorizaron a los Beatles cuando se lo entregaron a la producción, y metió violines y coros y lo que hacía siempre, porque era lo único que sabía hacer. Finalmente se hizo el remix, que di mal la fecha, por cierto, cuando hablé de Get Back, pero se hizo el remix de Let It Be, el Naked, que es 1000 veces mejor, por supuesto, que lo que es Phil Spector. Pero Phil Spector era un hombre que vivía dentro del ambiente de la droga, del alcohol, del desenfreno, del rock, de los millones de dólares que corren por esos espacios. Y al parecer en una de estas noches de aquellas, pues asesinó a una compañera suya, una compañera sexual, una pareja, una amiga, una conocida, no lo tengo muy claro aquí ahora. No lo pude preparar. Para los que me riñen por no tener las cosas preparadas, es que no sabía que iba a hablar de esto, es que estoy improvisando. ¿Vale? Entonces no me riñan por no acordarme exactamente qué día, a qué hora y a quién desafortunadamente asesinó Phil Spector. Phil Spector fue a la cárcel y está actualmente purgando una condena, si mal no recuerdo, de por vida por asesinato. Ahora la pregunta. ¿Destruimos todos los discos, todas las obras musicales que realizó Phil Spector como productor? No lo sé, yo no creo. Yo creo que separar al artista de su obra, excepto en ciertos casos, como el extremo que puse yo del escultor asesino en serie, creo que separar al artista de la obra es sano y bueno. Una cosa rápida y me voy a cosas que teníamos preparadas. ¿Qué opina de la criptozoología? ¿Podrían existir dinosaurios y seres prehistóricos? No. Seres prehistóricos existen, seres que no han cambiado, que son precisamente considerados fósiles vivientes, como el celacanto. Hice un artículo hace poco en El Correo precisamente sobre fósiles vivientes, ¿no? El pelícano se considera un fósil viviente y hay otros así, pero dinosaurios no. No, porque necesitas una masa crítica de animales para que sobrevivan y para que
se reproduzcan y necesitas alimentarlos y se notaría su presencia. Es imposible que no se note su presencia. No es lo mismo que si no se nota la presencia de un animalito pequeñito o de un pez en el fondo del mar. Entonces no existe ninguna probabilidad. Así que... y me dice Rodrigo Díez, dice que ayuda un poco, sí, ayuda un poco. Que no se olviden de darle likes a la transmisión y que no se olviden de darle me gusta a este y a los vídeos que les puedan gustar. No sé si haya gustado o no, pero lleva más de 25,000 visualizaciones el de anteayer, que fue la invención de la Navidad, donde hablé pues, de los orígenes de todo lo que es la Navidad, que todo está inventado, pero también hablé de que yo celebro la Navidad y tengo aquí los juguetes, las cosas, de los regalos que tengo escondidos en el estudio para la familia y todo eso, porque me gusta pasarlo muy bien. ¿Qué opina Fernando Vallejo? No lo opino porque no lo he leído. ¿Le gusta Monty Python? Sí, por supuesto que me gusta Monty Python. Yo creo que si más o menos tienes la cabeza en tu lugar, te gusta Monty Python. Y mi película favorita, sin duda alguna, es La vida de Brian. Creo que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, sin más. Así que sí, vean La vida de Brian. Estas fechas están muy bien, si no hay que verla en Semana Santa. Y mientras tanto, bueno, vamos a hablar de una cosa que tenía yo que me llamó mucho la atención el día de hoy, y fue la siguiente. Resulta que Deutsche Welle en español saca esta nota sobre luz para los Wayuu, un lugar desértico de Colombia donde no llega la electricidad, porque la compañía eléctrica de Colombia está corrupta como la CFE y al final no lleva la electricidad donde debe llevarla y el dinero se la guarda en el bolsillo. Entonces unos tipos están ofreciéndoles unas lámparas que para brillar solo necesitan agua salada. Esto suena muy bien. Lo malo es que yo me acordaba que esto ya se había hablado en 2015, y en 2015 efectivamente se habló de ello. Un par de hermanos filipinos se pusieron a vender también sus lamparitas de agua salada. Hay un problema con las lámparas de agua salada. Primero, el agua salada funciona como electrolito, pero no es la fuente de la energía. La fuente de la energía es como en la batería que tiene usted en sus aparatos, un ánodo y un cátodo. El electrolito media entre el ánodo y el cátodo. El ánodo se va a desgastar eventualmente. Y el cátodo además necesita un catalizador, porque lo que hace el cátodo es reducir el oxígeno del aire para hacer el proceso de generación de la corriente entre el cátodo y el ánodo, moviendo a las moléculas del electrolito. Más o menos lo explico así. Si no es precisa, perdónenme. Bueno, entonces, pues sí, funcionan las lámparas que les llaman lámparas de agua, que no son lámparas de agua, evidentemente, porque lo que tienen es un ánodo y un cátodo, uno positivo, otro negativo, a través de los cuales se genera un potencial de corriente. Problemas, que el agua se echa a perder. Finalmente el agua está tomando partes del cátodo, del ánodo continuamente. El ánodo finalmente se disuelve. El metal que se usa como ánodo finalmente se disuelve en el agua. Por lo tanto, el agua tampoco es bueno echarla al mar, que está impregnada del metal del ánodo. El cátodo, por su parte, necesita un catalizador. El mejor es el platino, pero sale carísimo. Entonces, los que compren estas no van a tener una lámpara para siempre con solo agua salada. Tienen que cambiar el ánodo y probablemente tengan que cambiar el cátodo. Pero sobre todo el ánodo hay que ver cómo se vende. Es mucho más complicado que una lámpara de agua salada como lo quieren vender, pero eso no me importa. O sea, funciona. No funciona como dicen, pero funciona. No funciona tan barato como dicen, pero es más costosa, pero funciona. Funciona igual peor que otras lámparas, por ejemplo las de carga solar o las de cuerda, como los radios de cuerda que se usan en África, que tú le das cuerda a tu lámpara. Había unas lamparitas que además les dabas cuerda apretándolas. Y a lo mejor eso es una solución mejor que el ánodo, el cátodo y impregnar el agua salada de un metal. Pero funciona. El problema es este. El problema es que luego le dijeron los mismos cuentistas estos a Deutsche Welle, a la televisión pública alemana,
que tenían este motor, que es un motor de imanes y que estaba alimentando la totalidad del laboratorio donde están haciendo esto en Colombia. Creo que el que vendió esta historia, el que promueve esta historia es un ingeniero alemán, pero es un motor de imanes. O sea, un embuste, una falsedad, un cuento, una camama, una majadería del tamaño del mundo. Eso es una máquina de movimiento perpetuo y las máquinas de movimiento perpetuo no funcionan. Los imanes no pueden mover un motor, pero hay millones de imanes y ustedes se van a encontrar por todos lados, en internet sobre todo, si buscan motor imanes, montones de diseños que te venden para que hagas tu motor de imanes y ya no tengas que volver a pagar electricidad nunca en tu vida. Y nunca ha funcionado. Pero siempre dicen que tienen pruebas científicas. Y a lo que voy es a esto. El tema de las pruebas científicas me tiene muy molesto desde la vez pasada que hablamos de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque hay quien dice hay pruebas científicas de que el cuadro es un milagro. Hay pruebas científicas de la existencia de los fantasmas, hay pruebas científicas de la existencia de la telepatía, hay pruebas científicas de la existencia de la telequinesis, hay pruebas científicas de la llegada de los extraterrestres por grandes hordas a la Tierra continuamente, un montón, debo tener 3 o 4 aquí mirándome, y de todo eso dicen que hay pruebas científicas y se quedan tan tranquilos. Y por supuesto de los motores de agua, los motores de energía de movimiento perpetuo. ¿Se imagina usted cualquiera de estos acontecimientos que usted quiera? Pensemos en un motor de movimiento perpetuo. Hay las pruebas, están las pruebas científicas demostradas. Se demuestra que funciona. Siempre que llevan alguno a la televisión, y yo recuerdo que esto se lo hicieron a algún presentador mexicano que era Jorge Saldaña, le llevaba una máquina de movimiento perpetuo que tenía escondida una batería y le decíamos, es que tiene escondida una batería. No, no lo creo. Chico, es que ganas de creer tienes. Generalmente tiene una batería oculta, y sobre todo estas nuevas baterías ultra delgadas, pues las puedes enchufar casi en cualquier sitio. Pero imagínense que un científico de verdad fuera y demostrara que la máquina de movimiento perpetuo funciona o que el cuadro de la Virgen de Guadalupe tiene un latido cardíaco de 118 pulsos por minuto. ¿Creen ustedes que la cosa se quedaría en vez? Ya está demostrado lo de la Virgen, ya podemos despreocuparnos y el científico se regresa a seguir trabajando con paramecios o con ositos de agua o con... O sea, nos damos cuenta de lo que significaría en la ciencia, en nuestro concepto del mundo, que cualquiera de esas cosas realmente se hubiera demostrado científicamente. Se revolucionaría absolutamente todo. Si el ácido cítrico te lo comes y se convierte en base al reaccionar con el ácido clorhídrico, sería la monda. Habría que reescribir todos los libros de química. Estaríamos equivocados en absolutamente todo. Y todos los científicos se lanzarían, por lo menos una gran parte de ellos, quizás hay algún conservador que diga, no lo creo, pero los que vieran las pruebas y las pruebas fueran convincentes, se lanzarían a descubrir las nuevas leyes de esta nueva forma de hacer las cosas que es distinta, como sabemos que ha funcionado el universo, desde el Big Bang hasta hoy a las 19:37 horas, hora mía. Cuando esta gente habla de pruebas científicas, no tiene ni la menor idea, ni la capacidad de pensar lo que ocurriría si cualquiera de estas cosas se probara en realidad, la revolución que se formaría a nivel de todas las instituciones científicas, de todas las universidades, conocimientos absolutamente nuevos, totalmente inesperados, que de pronto están al alcance de todos. Hordas de científicos se lanzarían sobre cada una de estas cosas, telequinesis, telepatía, críptidos, dinosaurios, por ejemplo. Todo lo que crea el mundo maravilloso de lo paranormal, del misterio, del embuste y del engaño. Simplemente pensar en lo que podría significar en la ciencia eso debería ser suficiente para darnos cuenta de que quien le diga que tiene demostrado y funcionando un motor de energía, de movimiento perpetuo, no lo tiene. Porque si lo tuviera no estaría en una esquina en Colombia rascándose el trasero y haciendo lamparitas
no de agua salada, sino de baterías de aire, que es como se llaman las baterías estas en concreto, y tratando de promoverlas regalándole unas cuantas a unos indígenas colombianos aislados, que es un poco lo que los filipinos trataron de hacer también con algunos grupos filipinos aislados allá en 2015, hace 6 años, porque estas estafas regresan, estas estafas son cíclicas, como lo demostré con Benito Muros, ese personaje que reaparece cada 5 o 6 años con una estafa nueva. La primera fue la de las bombillas eternas y la segunda fue la de que los móviles podían durar eternamente y todo esto que nos han contado. Entonces, piensen, cuando les digan a ustedes que hay pruebas de algo, piensen si realmente hubiera pruebas, lo que pasaría, cómo se alteraría profundamente el mundo, y dense cuenta que si no se altera, como si se altera claramente las cosas cuando se encuentra el bosón de Higgs o cuando se detectan las ondas gravitacionales o cuando se encuentra una vacuna para la COVID-19 o cuando se encuentra una pastilla para la COVID-19, piensen que esos estudios, esas pruebas científicas no son, por supuesto, no son tales. Gracias Enrique Abasolo por el superchat. Ya vi la nueva de Spider-Man, sí, ya la vi, la fui a ver el domingo con mi hijo. Ya que no fuimos al estreno, ya era tremendo. Sí, vi la nueva Spider-Man, está bien, ¿no? Pero no me cayó bien que aparecieran, a ver si no es el spoiler del siglo, pero me cayó bien que aparecieran los anteriores Spider-Man, pero mi Doctor Strange siempre me gusta que aparezca, pero no veo la historia, no veo una historia. Y no me gusta que jueguen así con los villanos. Mis 2 villanos favoritos de Spider-Man original, yo tuve el número 1 del Hombre Araña en México, como tuve el número 1 de los 4 Fantásticos, por supuesto. Y las cosas maravillosas eran, primero, que era un adolescente con problemas como cualquiera de nosotros, esto, bueno, lo convertía en nuestro héroe. Y luego los que más me gustaban eran el Duende y el Doctor Octopus, precisamente porque eran personas que no eran malvados de caricatura, sino que el Duende, su hijo había muerto y él culpaba a Spider-Man, el Hombre Araña en aquellos años, de la muerte de su hijo y deseaba vengarlo. Entonces tenía un poco más de chicha, de carne, el sándwich ese, que lo simplemente caricaturesco de Superman, ¿no? de los superhéroes al uso por aquellos años, que estoy hablando de la prehistoria, cuando el mundo era en blanco y negro y no había internet. Y entonces pasaba lo que hoy me preguntaba mi hijo en la comida, cuando no había internet, dijo, ¿cómo hacían las cosas entonces? Con mucho trabajo y muy lentamente. Entonces, la vi, me gustó, pero no es una película, no es una película ni que vuelva a ver, ni mucho menos. Está bien, yo creo que hay que verla. Sobre todo si ya estás metido en el universo de Spider-Man, tienes que verlas. Gracias a Mac for Fingers por ser mi fan. No sabía que tenía fans. Ya tengo uno. ¿Consideras preocupante la caída de popularidad de Joe Biden? No. ¿Y sus constantes ataques por parte de Trump? No. Trump, ahora la gente ya no paga por verlo. Las últimas cuatro presentaciones que hizo con el otro desgraciado, que sí es un acosador sexual. Y por eso lo echaron de Fox. Vea, para que te echen de Fox tienes que ser verdaderamente el mal personificado. Y regalaban entradas y la gente no entró de todos modos. No me preocupa. Volverá. ¿Qué opinión tienes del mago David Copperfield? Es un gran mago de escenario, de grandes cosas, a mí yo prefiero la magia de cerca toda la vida. ¿Y qué opino del charlatán Uri Geller? Que es un miserable por los 4 costados y me parece increíble que siga todavía por allí ganando dinero. Bueno, a ver qué estamos, déjenme ver qué sigue aquí. Recomendaciones navideñas, cine, música, literatura, especiales de TV y gastronomía. No tengo, y menos de moda, no tengo idea. Cine, en Navidad yo vería ninguna, odio las películas de bebés. Quizás el Grinch original, pero no sé, es que... Bueno, quizás La pesadilla antes de Navidad es de las que más me gustan, pero en general el cine de Navidad, fuera de It's a Wonderful Life, que es una cosa chorra, super cursi de los años 40, pues no. Música,
música, cualquier música que no sea navideña, oye buena música, la música no tiene temporada. Escucha a los Beatles, escucha a Beethoven, escucha a Bach, escucha Moody Blues, que vamos a hablar hoy de Moody Blues, escucha The Warning, escucha Real de 14, escucha Queen, escucha a YouTube antes que se pusiera a regalar discos y se hundiera su credibilidad, escucha, no sé, a Mozart, escucha a los Kinks, escucha a Nightwish. Hay mucho que escuchar, no tengo recomendaciones concretas. Especiales de televisión, menos. Literatura, siempre está El cuento de Navidad de Charles Dickens, que a mí me parece una obra maestra de la literatura, pero los mejores libros que se están escribiendo ahora, preguntan por allí, esos los que hay que leer son los que están escribiendo ahora, aparte de conocer la literatura clásica, por supuesto. Y de gastronomía, yo soy muy partidario ahí sí de los langostinos a la plancha, de el pavo. No, y el pavo cada vez menos porque es muy difícil que no quede seco, siempre queda seco. Entonces, quizás mejor un poco de cordero, un cochinillo asado, el cordero yo creo que se presta mucho para estas fiestas y por supuesto una sopa de pollo y de menudos y algo de muchos dulces navideños, que yo soy partidario sobre todo de los polvorones y de los pasteles de yema. Es lo único que como yo en estas épocas y por supuesto subo 1 kilo. Bueno, vamos a ver otra cosa que teníamos pendiente en este momento, que era esta cosa. Esto que tienen ustedes aquí, con ese aspecto tan extraño como de que nada más, no había nunca se había hecho nada así, es porque nunca se había hecho nada así, es un diseño absolutamente novedoso, y esto que no lo parece es un telescopio. Estamos a 23, el próximo día 25 a las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, a las 7:20 hora del este, que son las 12:20 hora de Greenwich, perdón, hora del universal, se lanzará en un Ariane 5, un vehículo de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, se lanzará el telescopio James Webb. Este telescopio es el proyecto científico, tecnológico de conocimiento del universo más complejo que se ha hecho a lo largo de la historia, además de que ha tenido más problemas que un adolescente emo. Ha sufrido retrasos de años, ha sufrido aumentos de más del triple de su presupuesto original. Luego resultó que también querían cancelar a James Webb, porque como James Webb no era una persona perfecta según los cánones de los wokes de hoy, pues decían que no debería llamarse James Webb, que quizás deberían ponerle el nombre de una persona que les parezca que sea moralmente muy correcta. Se llama James Webb, porque se le llama así no por todo lo demás, sino por las aportaciones de James Webb a la ciencia y la astronomía, que son las relevantes en este caso. Y tiene que ver con lo que se hablaba antes, ¿no? El James Webb no es un telescopio de luz visible como el Hubble. El Hubble, lo maravilloso que tiene es precisamente que es de luz visible. Lo que ve el Hubble es lo que podríamos ver nosotros si tuviéramos la capacidad de ver del Hubble y luego procesáramos las imágenes como se procesan, porque toda la información que manda el Hubble se procesa para tener las imágenes maravillosas que durante 30 años ese telescopio nos ha dado sobre nuestro universo. Y digo que se procesan, no quiero decir que se falsifiquen, pero sí se procesan. Un rojo tenue puede hacerse un rojo mucho más vivo porque se sabe que es un rojo más vivo, se puede aumentar el contraste, se puede aumentar el rango dinámico y se sabe cuáles son los defectos de percepción del telescopio y por lo tanto se pueden corregir en tierra. Y se corrigen, sin embargo, todo lo que usted ha visto del telescopio Hubble es como es la realidad de nuestro increíble universo. El James Webb es un telescopio, de infrarrojo, es decir, ve en las frecuencias del rojo hacia abajo, menos potentes que el color rojo.
ve algo de color rojo, pero ve sobre todo las frecuencias por debajo del rojo, y habrá que reinterpretar lo que ve para convertirlo en imágenes visibles, que empezaremos a ver probablemente para marzo, si todo sale bien. Si todo sale bien es mucho decir. El telescopio tiene que lanzarse y desplegarse correctamente. Porque si ustedes lo ven, tiene 18 hexágonos cubiertos de una capa finísima de oro, una capa que es menos de una cuarta parte del grosor de un cabello humano, pero está todo cubierto de oro para poder captar la luz. Está pulido, por supuesto, a niveles de una tersura inimaginable. Pero todo eso que ustedes ven allí, lo que se ve abajo además son los escudos solares. Tiene que trabajar en un ambiente muy frío este telescopio, y por el punto donde se va a poner, que es un punto de equilibrio entre la Tierra y el Sol, los que se llaman puntos Lagrange, él estará, si mal no recuerdan, en el L2, pues va a recibir el calor del Sol. Entonces esas cosas que se ven, ¿dónde estoy? Que no me veo, y si no me veo, no, esto. Aquí, la parte de abajo sobre la que está puesto el plato del telescopio, sobre el cual, por cierto, en su punto focal está el sensor realmente. Lo que se ve abajo es un escudo solar, que sucesivamente son 3 o 4 capas, si mal no recuerdo, o 5, igual me equivoco. Son varias capas, así quedó bien. Son varias capas que van absorbiendo el calor del Sol para que pueda funcionar casi al cero absoluto el telescopio James Webb. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a poder ver más allá en el tiempo y no en el espacio. ¿Por qué? Esto no es difícil de entender. Nosotros cuando vemos el Sol, vemos cómo era el Sol hace 8 minutos. Porque ha tardado 8 minutos la luz del Sol en llegar a nosotros. Lo que está pasando en este momento en el Sol no lo sabemos, lo sabremos dentro de 8 minutos. Es decir, estamos viendo el pasado inmediato del Sol, pero estamos viendo el pasado del Sol. Cuando vemos una estrella a 100 años luz, estamos viendo esa estrella como era hace 100 años. La luz que emitió hace 100 años nos está llegando ahora, y la luz que está emitiendo en este momento nos va a llegar dentro de 100 años. Ahora vámonos a los límites del universo. El universo a los 13.600 millones de años. El universo se calcula 13.800 millones de años. Cuando vemos allá, estamos realmente viendo el pasado del universo. No estamos viendo cómo es hoy. A miles de millones de años luz es como era el universo hace miles de millones. Es la luz que se produjo. Si tú ves algo hace 12.000 millones de años, a 12.000 millones de años luz de distancia, lo estás viendo como era hace 12.000 millones de años. Si quieres saber cómo es hoy, tienes que volver dentro de 12.000 millones de años. Y el James Webb va a poder ver prácticamente hasta los límites del universo detectable. Y esto es lo más impresionante. Pero para que pueda hacer todo eso, primero tiene que desplegarse. Se ha doblado como un origami con los escudos solares, con todos los espejos, con el sensor, etcétera, y con los cohetes abajo, que son los que lo colocan y lo mueven, en lo que cabe en la cápsula de un Ariane. Es decir, el espacio de carga que tiene un cohete Ariane, que no se puede cambiar, no se puede ampliar más allá del espacio que está ocupando en este momento el James Webb ya en la plataforma de lanzamiento. Si sale bien el lanzamiento y se despliega como debe correctamente, tiene una cantidad, yo estuve viendo una simulación de la cantidad de servomotores que solo van a servir para colocar cada pieza en su lugar. Cuando se despliegue esto como una flor interespacial, si todo eso funciona bien y se puede echar a andar el telescopio, entonces empezará su marcha hacia el punto desde el cual va a hacer sus observaciones. Se espera que pueda ver objetos de hace 13.600 millones de años. Y se espera además que nos enseñe muchísimo, muchísimo sobre nuestro universo. Alguien me preguntaba, ¿y para qué sirve esto?
no sé, igual no sirve para nada, ¿no? Sirve que toda la tecnología que se desarrolla para estas cosas, como la tecnología que se desarrolla para el viaje a la Luna, es tecnología que luego se revierte en acontecimientos reales de nuestra cotidianidad. Los ordenadores, las computadoras, la informática son producto de la microminiaturización que fue necesaria para la carrera espacial por parte tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Mucho de lo que hemos aprendido en la Estación Espacial Internacional nos dice cómo funciona nuestro cuerpo y nos ayuda a mejorar algunas cuestiones y a abordar algunos de los defectos de nuestro cuerpo por enfermedades o por degeneración, por paso del tiempo, etcétera, etcétera. No hay nada en concreto para lo que nos sirva saber cómo es el universo, salvo que, que nos sirve para saber cómo es el universo. Es que te parece, no sé a quién le puede parecer esto poca cosa. Sirve para conocer el universo en el que vivimos. Sirve para que sepamos todo lo que hay a nuestro alrededor, para aumentar nuestros horizontes. Cuando Hubble descubrió el universo, se creía que todo el universo era la galaxia y que la mancha esta de la nebulosa de Magallanes pues era un objeto que estaba incrustado ahí en nuestra galaxia. Y fue Hubble el que descubrió que no, que la galaxia era una de muchísimas galaxias y que el universo era muchísimo más grande de lo que nos habíamos imaginado. La concepción que tuvimos de la realidad cambió radicalmente cuando Hubble descubrió que el universo iba más allá de nuestra galaxia. Luego descubrimos cientos de miles de millones de galaxias y el Hubble nos ha permitido ver algunas de ellas. Sirve porque el ser humano es un animal movido por una enormísima curiosidad y esa enormísima curiosidad debe ser alimentada, y qué mejor que sea alimentada por un trabajo científico como el de James Webb. Así que estén atentos, el día 25 sale al despegue, al lanzamiento y al despliegue del James Webb en los próximos días, y por supuesto hacia marzo, abril, si mal no recuerdo, luego me dirán que estoy mal, tiene que ir a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra el telescopio James Webb, y empezarnos a mandar, marzo, abril, empezarnos a mandar imágenes, empezarnos a informar de lo nuevo que está descubriendo en el universo. Dicen los idealistas que el universo no es solo lo que ves, y los científicos le dicen sí, es mucho más de lo que ves, pero no se trata de percibirlo con la telepatía, sino de crear instrumentos que puedan ver el universo que nuestros limitados sentidos no nos permiten ver. Cuando crees un aparato que permita ver las ondas telepáticas, hablamos. Entre tanto, es mucho más emocionante ver un aparato como el Hubble o el James Webb enseñándonos cómo es el universo en el que usted y yo y todos nosotros vivimos. ¿No le parece? Bueno, pues con eso seguimos aquí ahora. ¿Esto es normal o no es normal? No, esto era la máquina de movimiento perpetuo que le colaron a Deutsche Welle. Es que niños. Bueno, me desean muchos éxitos en 2022. Ya puedo hablar un poco de Gilberto Rincón Gallardo. Poco lo conocí, muy poco. No tuve relación con él. Gilberto Rincón Gallardo era un hombre con alguna discapacidad, no recuerdo cuál, que trabajó mucho por los discapacitados y trabajó mucho por la socialdemocracia en México, pero no tuve yo relación con él. ¿Qué pienso del nuevo grupo étnico al que se le está empezando a culpar de todos los chinos en absolutamente todos los países occidentales? Bueno, no creo que en absolutamente todos los países occidentales, porque aquí no estamos culpando a nadie. Me vendieron unos compañeros chinos muy amables, me vendieron el papel de Navidad y los adornos para los regalos de la familia. Lo que pasa es que Donald Trump es tremendamente racista y decidió atacar a China como parte de su campaña electoral, y luego vino la mala suerte de que el virus SARS-CoV-2, culpable de la COVID-19, pues procedió de China, ¿no? O fue detectado por primera vez en China. Entonces, pero no es nada nuevo. Siempre habrá resquemores contra ciertos grupos étnicos movidos por una derecha a la que le conviene. En España es mucho más tremendo en este momento ser un ciudadano árabe. Ser un ciudadano árabe es vergonzosísimo según Vox. Y según Vox, todos los árabes son ladrones y todos los chicos árabes son unos delincuentes juveniles del copón. Son sobre todo los que vienen no acompañados, que emigran del norte de África hacia España y vienen sin familia y son menores de edad. Los menores
no acompañados, los MENAs, que han tratado Vox de convertir MENA en un adjetivo que indica a un joven delincuente. Los menores no acompañados no son delincuentes todos, y si hay delincuencia no es porque sean menores procedentes de países del norte de África, sino es porque necesitamos quizás educarlos mejor, quizás mejores sistemas, quizás mejores formas de atender a los jóvenes que están institucionalizados, y no solamente a los MENAs, sino a todos los niños en España, y esto lo puedo decir por experiencia propia, que los centros de acogimiento de los niños, de los centros que institucionalizan a niños huérfanos o que se les ha retirado de sus familias, pues sus familias eran infiernos, etcétera, etcétera. Se hace tantísimo por esos niños. Los educadores que yo conozco trabajan tan dedicados al bienestar de esos niños. Se piensa hasta en lo último como en darles un dinero, una pequeña cantidad a la semana, su paga, su domingo, su mesada, como le quieran llamar. Y sin embargo no es suficiente para sustituir ni todas las necesidades de los niños, ni mucho menos el cariño y el calor de una familia. Tenemos que hacer mucho más al respecto, pero necesitamos para eso más recursos, y para tener más recursos tenemos que cobrar más impuestos, y para cobrar más impuestos tenemos que superar a los hijos de Ayn Rand y a la derecha, que lo único que desea es que los pobres se mueran de hambre sin gritar demasiado porque molestan, mientras los ricos están comiéndose sus langostas con caviar. Así que siempre se buscará a un chivo expiatorio, por desgracia, mientras no nos demos cuenta de que todos somos exactamente iguales y que las diferencias superficiales que nos distinguen son tan profundamente irrelevantes en lo humano que no hay que prestarles atención. Y en ese sentido hay una anécdota que yo recuerdo mucho de una amiga. Había dos niños que eran muy amiguitos aquí en España. Habían crecido juntos y un día mi amiga le preguntó al niño: oye, ¿tu amiguito el negro? ¿Cuál negro? ¿Tú tienes un amiguito negro? No, yo no tengo un amiguito negro. Sí, ¿cómo no? Con el que fuiste el otro día a patinar. Pero ese es Joaquín. Pues no es negro, es Joaquín, es mi amigo. Puedes no ver eso, puedes no ver que tu compañerito tiene la oreja chueca, puedes no ver que tu compañerito es visco, puedes no ver que tu compañerito tiene el pelo un poco más claro o un poco más oscuro, los ojos un poco más rasgados, un poco menos rasgados que los tuyos, y puede ser totalmente ciego esas diferencias superficiales, como lo era este niño que decía que no tenía ningún amiguito negro, porque su amigo era Joaquín, pero era Joaquín y nada más. Mientras no acabemos con eso, habrá que seguirlo combatiendo, habrá que seguir combatiendo el racismo, sin caer en el otro racismo, que es acusar a todos los blancos o a todos los chinos de perseguir a los musulmanes, o a todos los musulmanes de matar a gente, o a todos los budistas de perseguir musulmanes, como ocurre en Myanmar, etcétera, etcétera. Es decir, no hacer la misma generalización estúpida que hacen ellos, sintiéndonos moralmente superiores. Dicho lo cual, habiendo perdido muchísimo el tiempo hoy, no vamos a hacer nada de lo que yo quería hacer hoy, pero vamos a hacer lo que debemos y lo que podamos, porque ya también estoy cansado a veces de andar a las prisas. De momento volvemos dentro de unos minutos, no se vayan, y mientras están en esto, denle me gusta, suscríbanse y háblenle a sus amigos y díganles: tienes que ver esto, o háblenles a sus enemigos y díganles: no vayas a ver esto, por favor.
Y ya estamos de regreso. No se puede confiar en ustedes. Si me lo dijeron después, pero nadie me dijo que estaba apagado mi relampaguito. Y el relampaguito tiene que estar encendido. ¿Saben por qué tiene que estar encendido el relampaguito? Yo tampoco sé, pero debería estar encendido el relampaguito. No hagan. Judith Valdivieso, sí, quien te explicó, quien te respondió, Jim, tiene correcto. Tiene las diferentes direcciones para comunicarse conmigo, sí, pero cuando se hace no responde usted ni trata los temas que se le plantean. A veces no respondo, efectivamente, a veces no trato los temas que me plantean porque los temas los decido yo. Acepto sugerencias, no acepto órdenes, pero, por ejemplo, hay tal cantidad de cosas, sobre todo, por ejemplo, por Instagram, que me llegan, que no las puedo responder a todas. Entonces, hay una respuesta automatizada que dice que disculpen ustedes, pero que como sabe toda la gente que me hace el favor de seguirme, no me da la vida. Ojalá pudiera, de veras, Judith. Mira, siento feo además que me lo digas, porque trato de responderle a todo el mundo y de ser cortés y amable, pero a veces no me funciona y a veces no tengo tiempo y entonces no me da la vida y siento que le estoy fallando a la gente que me hace el favor de verme. Así que te ofrezco una disculpa enorme, pero de verdad no me da la vida y no siempre puedo responder. Bueno, Eduardo Jaimes dice, y esto a ver si lo voy a poner aquí, si puedo, sí. ¿Alguna reflexión de la cantante Amparo Ochoa? Perdón. Lo siento, nunca me gustó como cantante. No me gustaba su timbre de voz, no me gustaba el color de su voz, no me gustaba la nasalidad de su voz, no me gustaba mucho de su postureo. Pero bueno, eso es irrelevante. Oye, chico, hay cantantes que no te gustan y ya. El hecho de que yo estuviera en el mismo mundillo que ella no significaba absolutamente nada, ni me tenía por qué gustar, simplemente por eso. Pero Amparo fue protagonista de una tragedia horrorosa. Ella sufrió una enfermedad muy grave, no recuerdo cuál y no voy a ponerme a especular ahora. Sufrió una enfermedad muy grave por la que se atendió. Y la atención, pues al parecer, no logró los resultados que ella esperaba o los resultados que se deseaban. Y entonces abandonó todo tratamiento médico, abandonó toda aproximación médica científica basada en evidencias y se fue a tratar con charlatanes, con embusteros y pues murió muy rápidamente. Esto pasó con otra cantante, la cantante de rock en este caso. Amparo Ochoa cantaba canción folclórica y nuevo canto latinoamericano, que así es como se le llamábamos, se hace un poco pomposamente, y le pasó a Rita Guerrero. Le pasó exactamente igual a Rita Guerrero. Y le pasó a un amigo mío que es médico, que era médico. Él había estudiado medicina en México. Luego se fue a estudiar medicina tradicional china, y regresó absolutamente zumbado. Me acuerdo que la última vez que lo vi yo en la vida estaba muy mal, pobre, porque hablaba contigo mientras hacía movimientos de tai chi y era como espástico y decían, ¿algo te pasa? No, estoy bien. No. Y años después, muchos años después de esto, pues padeció un cáncer y no se quiso tratar, habiendo estudiado medicina. No se quiso tratar porque con la medicina tradicional china pues, se iba a curar, ¿no? Y en un par de meses nos dejó. Ese es quizás el recuerdo más triste que tengo yo de Amparo, porque lo demás, su arte y su música y todo lo demás, pues mira, cada quien y es cuestión de gustos. La sanidad, la educación y un consumo mínimo de electricidad deberían ser gratuitos, no barra libre de electricidad, pero sí el mínimo necesario para poder vivir. Y yo voy mucho más lejos. Yo creo que la sanidad, la educación, un consumo mínimo de electricidad y un ingreso mínimo vital. Yo creo que nadie tiene por qué vivir en la absoluta miseria. Un ingreso mínimo vital se puede dar, se puede pagar, no como lo pretendían enloquecidamente Podemos cuando se lanzó a prometerlo todo, pero la idea de un ingreso mínimo vital, que además es una idea antigua, no es una idea de ninguna manera de la ultraizquierda,
es viable y es bueno. Yo el primero que se le leí fue a Bertrand Russell, pero Bertrand Russell ya la tomaba de otros. La idea de tener un salario por vivir que te permita vivir al límite de la dignidad, que no te humille. Pero luego si quieres más, pues ya trabajas. Pero, porque esa idea de que, ay, es que si a los pobres les das ya no quieren trabajar. Y para sus hijos ya estarán mejor. Pero esta idea siempre de, no, es que tienen que merecérselo, y que te lo dice gente que hereda fortunas, es que es para matarlos a veces, de verdad. No, no es para matarlos, es una forma de hablar, por favor, los que son dados al literalismo y al ofendidismo, no digan que dije que hay que matar a los herederos, no. Pero es que es problemático. Yo veo gente que hereda y luego te dice, es que claro, esa gente no trabaja porque son vagos, y ahí tú no trabajas porque tienes una herencia, y si ellos tuvieran una herencia trabajarían menos de lo que trabajan, chico. En fin, ¿qué opinas sobre Frank Sinatra como cantante y como persona? Como cantante es Dios. Cantante es una de las más maravillosas voces que ha habido, y no porque tuviera un rango impresionante, que lo tenía un buen rango, pero sobre todo por la capacidad de modulación y de proyección de la voz. Te convencía de lo que fuera cantando. Pero como persona era una persona contradictoria, yo creo como todos, ¿no? Era un tipo que se había criado en un ambiente muy duro y que había sido enormemente duro y que fue duro y violento y golpeaba gente, se metía en broncas, llegaba a golpear a sus parejas, pero también es un tipo que, por ejemplo, a Ella Fitzgerald la impulsó todo lo que pudo, y a Louis Armstrong y a todos los artistas negros, y alguna vez hizo como hizo, ¿quién fue? Estoy tratando de acordar, fue Marilyn Monroe, la que le dijo a alguien, si tú contratas a esta cantante negra, yo vengo todos los días. Claro, Marilyn Monroe en una mesa, la gente iba a rellenar el resto de las otras mesas, ¿no? Creo que fue Marilyn Monroe. Es decir, fue un hombre solidario con mucha gente, pero un hombre lleno de contradicciones. Yo, sin embargo, lo que me interesa es que era un gran cantante. Y porque lo que oigo finalmente cuando oigo I've Got You Under My Skin, o cuando oigo New York, New York, o cuando oigo My Way, o cuando oigo That's Why the Lady is a Tramp, pues lo que oigo es una voz absolutamente espectacular, ¿no? de Sinatra. Colaboré con canales ateos y racionalistas, que si me dicen, me hablan conmigo, yo con todo gusto. Yo no inicio estas cosas porque luego sale peor. El otro día tuve un pequeñísimo diferendo con un tipo en Argentina que ahora tiene una campaña montada contra mí, ha hecho vídeos, está repartiendo folletos, está reuniendo a sus amigos para que me peguen. Es un infantilismo, pero que no, yo prefiero ser lobo estepario. Si me piden ayuda, ustedes saben que he colaborado con Razón y Fe, y he colaborado con todo canal de ateísmo, de repensamiento racional que me haya invitado. A ninguno le he dicho que no. Otra cosa es que no ande yo buscando las colaboraciones, pero bueno, es porque yo soy así. Soy, insisto, lobo estepario, ¿no? Como suelo decir, amo a la humanidad, pero luego con la gente tengo problemas, para dejarlo claro. Gracias, simplemente, Sandra. Todavía están dolidos Rayo Milei, Laje y demás por el video de Ayn Rand, pero no me han dicho nada, no han mandado gente a insultarme demasiado. Por cierto, decía unas anteriores, Sorento de Siren dijo que ya vivió en Madrid y no ha aumentado tanto su factura eléctrica. A mí me ha disminuido, la verdad. Es incorrecto tratar de fascista a un ultraderechista, depende si el ultraderechista considera que el Estado debe ser dirigido por un líder nato, que la democracia es basura y que hay razas superiores. No es que incorrecto, es un ultraderechista fascista. Hay otras formas de la ultraderecha meramente económica que no implican ese tipo de cuestiones, y sería incorrecto llamarlos fascistas. Rodrigo, acabo de enviar $30 vía PayPal, no es mucho, pero es con gran agradecimiento. Al contrario, es con gran agradecimiento que lo recibo yo. No, nada es poco, porque es lo que yo siempre he dicho. En este momento tenemos 147 personas viéndonos. Si cada quien pusiera €1 en cada semana, ganaría yo 600 € al mes.
que es las 2/3 del salario mínimo interprofesional. Nada es poco, entonces te lo agradezco muchísimo, muchísimo de verdad. Phil Spector falleció este año, no lo sabía, Tony, fíjate. Yo sigo pensando que Phil Spector está por allí. Nada, que dice, nos cuenta Tony Luis que Phil Spector murió este año. Bueno, pero había otras cosas que queríamos ver el día de hoy y que yo quiero tocar. Y una de ellas, porque es preocupante para muchísimas personas, es por supuesto el hecho de que Chile, hubo elecciones, hubo una segunda vuelta y ganó la izquierda. Y hay gente que está esperando que mañana lleguen los bolcheviques a llevarlos al gulag. No creo que pase. Y te voy a explicar por qué. El problema que hemos tenido, y ya lo decía yo desde que hice el vídeo de El fantasma del comunismo, y lo he repetido en varias ocasiones por aquí, es que ante la impotencia argumental de la derecha, uno de sus últimos recursos es llamar comunistas a quienes no lo son, a cualquiera que sea medianamente progresista, socialdemócrata, de izquierda, liberal social. Bueno, ¿saben qué es la izquierda extrema, radical, babeante en Estados Unidos hoy, según la derecha estadounidense? Joe Biden. Pero le llaman de extrema, radical, comunista. Se habla del programa comunista de Joe Biden. Y esto lo dice gente que evidentemente no tiene ni la más vaga idea de lo que es un programa comunista, que incluye cosas muy concretas: partido único, dictadura del proletariado, estatización de todos los medios de producción, planificación centralizada de la economía. Son las 4 bases del marxismo-leninismo. Y no saben lo que es, pero le dicen a la gente que viene el comunismo, y la gente que tampoco sabe lo que es el comunismo dice: debe ser horroroso, debe ser como la Unión Soviética. Pero nadie en la izquierda medianamente razonable de este planeta ya está planteando eso. Por lo menos abiertamente. Los marxistas-leninistas como Pablo Iglesias lo ocultan, ¿no? Entonces le dan la vuelta y lo pintan de colorines y le ponen un recubrimiento de azúcar como un Ferrero Rocher. Pero Boric no es un hombre, no es un comunista, para empezar, porque nunca perteneció al Partido Comunista. ¿Qué es lo que pasa? Que como el Partido Comunista es parte de la gran coalición de izquierda que mandó a Boric, la lógica de la derecha, si le podemos llamar lógica, digamos amablemente, es que si el Partido Comunista está en una coalición de gobierno minoritariamente, el Partido Comunista va a mandar y va a imponer todas las políticas soviéticas, bolcheviques y polpotianas que tiene en la faltriquera. Y esto a mí en España me llama mucho la atención, y es conocido. Yo no soy precisamente dentro del partido, nunca fui proclive a la Secretaría General de Pedro Sánchez, pero ahora que es el líder de mi partido, bueno, hombre, estoy con mi partido antes que contra mi propio partido, pero tengo diferencias claras. Hablábamos de la energía nuclear la semana pasada. Pero cuando el Partido Socialista Obrero Español, que no puede pactar con la derecha, pacta con Podemos, ya, es un gobierno comunista. No hay nada de comunismo en todo esto. Simplemente, como muchas veces ha hecho el Partido Socialista Obrero Español, trabajando con Izquierda Unida, que sí está el Partido Comunista como parte de Izquierda Unida, ha logrado gobernar comunidades autónomas y municipios como Gijón, por ejemplo. Cuando yo lo conocí, Gijón lo estaban transformando. Un alcalde del PSOE, a quien le tengo un enorme cariño, a Vicente Álvarez Areces, Tini Areces, compañero y amigo, y lo hizo generalmente gobernando con Izquierda Unida, que tenía la Secretaría de Cultura, la Concejalía de Cultura, que llevaba Iglesias, por cierto, un tipo excelente. Entonces, el generar el monstruo del miedo del comunismo hace que la gente tenga expectativas que afortunadamente no se van a cumplir. Boric, digo, no es del Partido Comunista, pero el Partido Comunista es una parte de la coalición de partidos que llevó a Boric a la presidencia.
pero tienes que amenazar con que viene Chilezuela, Mexizuela del Norte, Corea de Antofagasta. Es un truco que es muy peligroso además, porque crea una polarización innecesaria. Mira, Boric no ha estado en ningún momento con el Partido Comunista Chileno. Con el Partido Comunista Chileno ha mantenido su lealtad al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela y al gobierno de Nicaragua. Aquí yo, como hombre de izquierda, siempre he hablado en contra de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Venezuela y la dictadura de Nicaragua, sobre todo últimamente la de Nicaragua, porque está enloquecido, está desatado, encerrando, torturando y persiguiendo gente para afianzar su poder. Daniel Ortega, el miserable Daniel Ortega. Venezuela no es un país ni siquiera medianamente de izquierda, es una cleptocracia en forma dirigida por un chiflado como es Maduro. Y Cuba es una tragedia. Cuba es una tragedia de la que hemos hablado ampliamente, he tenido gente aquí hablando del tema, etc. Entonces, Boric está más de mi lado, diciendo al Partido Comunista, oigan, ustedes están muy mal al aprobar, al seguir manteniendo a estos personajes, a estos salvajes, como si fueran demócratas, como si fueran defensores de la izquierda, defensores del pueblo, que no lo son. Boric en ese sentido ha sido muy claro. Lo último que ha dicho Boric es que va a tratar de hacer un gobierno que mejore la situación social, sobre todo de la parte más desprotegida del pueblo chileno, cuidando la macroeconomía, que es la clave. No, los comunistas no van a cuidar la macroeconomía. Los comunistas van a destruir la macroeconomía sustituyendo el sistema capitalista de producción por el sistema comunista de producción. Es decir, cuando el Estado es dueño de todo. No, bueno, en realidad el pueblo es el dueño de todo, pero lo administra el Estado, que al final es como si fuera el dueño. Quien tiene la posesión, no importa que no tenga la propiedad, dice. Entonces, Boric yo creo que ha sido víctima de una campaña de terror aterradora, pero cuando uno lee sus discursos, cuando uno lee sus proyectos, se relacionan mucho más, y esto lo ha dicho gente, de estudiosos de la política chilena, que está más relacionado, Gabriel Boric y el Frente Amplio están más relacionados con la socialdemocracia europea, es decir, con la socialdemocracia de Portugal, Suecia, Dinamarca, Alemania hoy, que está gobernado por la izquierda, no falta que me digan que Scholz es comunista, España, Portugal y todos los demás países donde la socialdemocracia está gobernando y gobernando bien. Es a lo que ve Boric. Si lo hace, le hará un enorme favor a la izquierda latinoamericana. Recordarle a la gente que la izquierda no es el marxismo-leninismo, que la izquierda no es Fidel Castro, que la izquierda no es Ortega, que la izquierda no es Chávez, que la izquierda es muchísimo más amplia y el pequeño sector que ocupan ellos en la izquierda está siendo despreciado por grandes sectores de la izquierda, como el grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo, que de esto hablamos además con un europarlamentario en este canal, que condenan las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela sin paliativos. Los socialdemócratas europeos no están con las dictaduras que se presumen comunistas. Creo que ya ni Cuba es comunista en el sentido de que depende más ya de la iniciativa privada que de las empresas estatales. Así que yo espero, si Boric tiene una administración medianamente decente, medianamente razonable, medianamente beneficiosa para la mayor parte del pueblo y medianamente capaz de eludir la polarización, no solo será buenísimo para Chile, le hará un enorme favor a una izquierda latinoamericana donde hay mucha gente que piensa como yo, muchos socialdemócratas que están callados porque no saben ni dónde ubicarse por la enorme presencia que tiene el marxismo-leninismo, sobre todo en las universidades y en ciertos espacios sociales donde no son mayoritarios, pero gritan más fuerte. Y gritar más fuerte a veces parece ser el requisito principal para que te hagan más caso que a quien tiene la razón. Dicho lo cual, el tiempo se nos echa encima y yo sigo sin poder hacer un montón de cosas. Esto ya no lo voy a decir hoy y probablemente no tenga ni siquiera
La pequeña serenata. La semana que viene vamos a poner la entrevista que le hice al Pony Pisador, por cierto, que tengo ganas de presentarla, pero como editarla ha sido un poco complejo, entonces se me pasa el tiempo y no he podido. Pero sí quiero dedicar unos 10 o 15 minutillos a una cosa que me llama muchísimo la atención. Así que vamos a entrar a nuestra galería nocturna. Bueno, y esta es la galería nocturna. Mira, vamos a bajar el título para que quede más cerca de su relampaguito. Allí con Einstein. Seguramente Einstein también. Seguramente Einstein era hombre de arte. Sí, era un hombre de una enorme capacidad artística. Einstein era violinista y sí, hay una grabación por lo menos que dicen que es de Einstein tocando el violín y no es tan aterradoramente malo como algunos habían dicho. Pero bueno, entonces siendo esta la galería nocturna, yo quiero hablar de algo que es esto y vamos a empezar con esta mujer que es una encajera. Es la pintura de una encajera. Miren, en un momento dado, al terminar la Guerra de los 30 años, la feroz Guerra de los 30 años, los países helvéticos, las regiones helvéticas, se independizan de España. Pero no eligen un rey, no tienen un monarca, no tienen una casa real. Sí había una casa real, la casa de Orange, pero no entra en escena inmediatamente y se crea una especie de república. Esto fue en el siglo XVII y yo supongo que los expertos saben cuánto influyó el ser república en lugar de monarquía absolutista o ser protestantes enemigos de las representaciones físicas de santos y dioses, el que se dedicaran en los siguientes años los artistas de la Confederación Helvética a pintar a gente común. ¿Qué se pintaba hasta este momento en toda Europa? Escenas religiosas, santos, santitos, crucifixiones, resurrecciones, bajar a Cristo de la cruz, el llanto de María Magdalena, el martirio de tal o cual santo que murió en condiciones horrorosas, la imagen de tal o cual virgen doliente, o retratos de cardenales, arzobispos, reyes, príncipes, condes, marqueses, duques, varones y otros señores que creían que tenían la sangre azul y que se hacían pintar porque ellos eran los que podían pagar y los pintores necesitaban comer. La necesidad que los pintores yo creo que no deberían insistir tanto en ella porque siguen viviendo en el día de hoy, siguen viviendo los más ricos, los pintores más famosos, incluido Banksy, no le venden a usted y a mí, porque ¿qué podemos hacer? ¿Gastar 100 euros en un cuadro? Pues no, ¿verdad? Entonces ellos le venden a los ricos. El pintor vive de los millonarios y vive de lo que crean los millonarios, que es arte, lo cual es una cosa rara. Pero el chiste es que en este momento se desarrolla en la Confederación Helvética lo que se llama la pintura de géneros, aparte de otras corrientes pictóricas. La que a mí me interesa es la corriente de género, porque los vientos de cambio que soplaban sobre Europa movieron a los pintores a que, primero que nada, movieron a que Holanda se volviera rica y poderosa a través del mercantilismo, cosa que conté en buena medida en el video sobre los liberalismos. Pero Holanda era rica, entre otras cosas, gracias a sus gremios. Y, por ejemplo, aquí tenemos a uno de los gremios, el de los vinateros, si mal no recuerdo, pintado por Ferdinand Boll. Sí, hombre, eran un poco más como los varones y los duques, pero ya eran un poco más en grupo porque los gremios se encargaban de hacer cosas ya como el control de calidad, aparte de defender sus intereses económicos, por supuesto, pero también defendían la idea de tener estándares de calidad que permitieran que sus bienes se vendieran a altos precios. Y ellos tenían el dinero para pintarse, pero también tenían el dinero para
interesarse por el arte de una manera distinta. Y los maestros holandeses se dedicaron a pintar a gente que no solían pintar antes. Piensen ustedes en la lechera de Vermeer, piensen ustedes en esta maravillosa chismosa doméstica de Nicolaes Maes. Fíjense los nombres que estoy dando, Nicolaes Maes, Ferdinand Boll, Quentin Massys. Estoy destrozando la pronunciación flamenca holandesa, seguramente me van a perdonar. O gente incluso más difícil como tenemos estos cambistas, estos personas que hacían cambio de moneda, o la fiesta musical en casa cuando toda la familia se ponía a hacer música, o esta maravillosa, espectacular gitana de Frans Hals. Estaban pintando a la gente a la que no se solía pintar, gente que antes era poco interesante, eran siervos, eran nadie. Eran ganado de 2 pies para los señores feudales. Por ejemplo, este cuadro a mí me encanta porque si ves el rostro, la expresión de la chica, es como cuando el novio le acaban de dar una guitarra y viene a dar la brasa. Y, ay, mira, te voy a cantar una que me sé, la otra está hablando y ya vas, canta lo que quieras, pesado, pero no me vayas a cantar otra porque tenemos un problema. Hubo pintoras, y hubo muchas pintoras de una excelente calidad. Por ejemplo, este flautista es de Judith Leister. Y hay una cosa que llegó a molestarme un poco recientemente, porque me he metido mucho en el mundo de la pintura de género y de las muchas pintoras e ilustradoras, sobre todo, y grabadoras que hubo en esa época. Y en todos lados me los encuentro como que hay que darles valor porque eran mujeres. A ver, si era muy extraño que las mujeres hicieran esto, era infrecuente, pero el valor de Judith Leister con este flautista, con ese violín y esa otra flauta allá atrás, no, lo de atrás es un clarinete, probablemente un oboe, no lo sé si clarinete u oboe, pero no es porque sea mujer, es porque la luz es maravillosa, porque yo he tomado fotos buscando esa luz, donde la luz principal está arriba a la izquierda y abajo a la derecha hay una que refleja ligeramente para pintar de luz parte de la cara del niño, pero la parte delantera de aquí está en la oscuridad y esa luz se refleja también, se ve en las manos del flautista. Los ojos del niño tocando la flauta, todo ello lo convierte en un arte importantísimo y que no se puede admirar solamente porque el autor era hombre, mujer, de tal o cual identidad de estas que se han inventado actualmente. Judith Leister es una de las que hay que ver muchísimo material de ella. Se empezó a pintar gente tan rara como otras que no se pintaban mucho antes, prostitutas y alcahuetes y sus clientes. De hecho, comentaba yo cuando hablamos de Caravaggio, que por pintar una Magdalena prostituta, usando una modelo prostituta, casi le cuesta la vida. Panadero es un señor que hace pan y cuando ya terminó de hacer su pan, toca el cuerno para informarles a los clientes que ya está el pan caliente, ya está el pan recién hecho, listo, para que lo vengan a comprar. Y este panadero maravilloso, por cierto, es de... ¿dónde está? Gabriel Metsu. Gabriel Metsu es el pintor de esta pequeña maravilla. O Jos van Kruisbeek, estoy destrozando las pronunciaciones, que nos hace este fumador maravilloso que creo que está inspirado en mí en la época en que yo tocaba rock. Por lo menos me parece. Y fumaba yo. Pero fumé como chimenea durante muchos años. Pero a mí me parece absolutamente delicioso. Yo hablo con frecuencia de la epopeya de la gente pequeña, de hablar de la gente que no es... Que siempre los ídolos, bueno, sí, tienes que tener ídolos y tus ídolos son los que meten más goles y son los más grandotes y son los más fuertes y son los más guapos. Y esto ocurre desde el tiempo de los griegos, no hay muchas esculturas de gorditos, feos y bajitos. Tenemos ideales, pero también hay que acordarnos de que nosotros difícilmente vamos a cumplir esos ideales y que también tenemos que encontrar la belleza y lo maravilloso en una chica picando cebolla. Esto es de Gerrit Dou. Y si hablo de Gerrit Dou, tengo que mencionar que es uno de sus cuadros que más me gusta y el que me disparó toda esta reflexión,
que es este violinista. Este violinista es maravilloso, está a mitad de la fiesta, lo ves que se acaba de tomar su copa, que va a volver a tocar detrás de ese tapiz, seguramente está la fiesta donde él va a volver ahora a tocar el violín, pero el hombre está encantado con una sonrisa como esas que no tenían pues ni los cardenales, ni los duques, ni los reyes, ni los papas, ni los santos. Por los santos no se ríen. Pero este violinista de Jerry Duke es maravilloso, se ríe y se ríe muchísimo. Y hablando de músicos, pues acabemos con quería acabar con Judith Leister. Tengo las cosas un poco aquí. No tengo el de Judith Leister, fíjate, el otro, que era un trovador. Pero tenemos a esta mujer pelando manzanas, de Pieter de Hoch. Yo luego me pongo a buscar, en los museos te decía yo, no solo a las salas grandes, sino a las salas pequeñas que están a los lados, donde están los cuadros pequeñitos. Por los cuadros pequeñitos pocas veces lucen tanto en las grandes salas. La Mona Lisa es un caso raro. La Mona Lisa es enormemente pequeña. ¿Qué acabo de decir? La Mona Lisa es muy pequeña para lo que uno se imagina y llena pues prácticamente toda una sala del Louvre. Pero esta vendedora de arenques de Jerry Du mide, por ejemplo, 43,5 por 34,5 centímetros. Finalmente cerramos con Theodor Rombouts y esta Gresca de bar. Es una pelea en el bar, es una pelea en la taberna con unos tíos que ya están con 3 copas de más y la gente los ve escandalizados, se empiezan a gritar y no, es que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo es el mejor, toma. Es también, tiene que ser reflejado por el arte, tiene que ser reflejado por la música. Creo que el rock en ese sentido lo que permitió fue contar historias que no se contaban de otro modo, ¿no? Que la música de corriente principal a lo largo de los años no contaba mucho. Hay excepciones, la cantata del café de Bach, por ejemplo, que me divierte mucho, o la flauta mágica de Mozart, pero en general todo un movimiento con la pintura de género de la Confederación Helvética me parece muy importante para acordarnos de que tenemos que cantar a la gente pequeña que no ha hecho grandes cosas, pero ha hecho cosas fundamentales. Vivir con dignidad, no ser unos hijos de puta. Tratar bien a la gente a su alrededor y salir adelante siendo honestos. Yo creo que tampoco se puede ni se debe pedir demasiado a otros, ¿no? Tienes que ser una mujer fuerte y si eres discapacitado tienes que ganar 3 medallas en los Juegos Paralímpicos. ¿O no? Las minorías privilegiadas de talento, de fuerza, de capacidad deportiva, es bueno tenerlas como modelos, pero es bueno acordarnos que también otros son modelos que valen la pena. Y eso es algo en lo que yo creo sinceramente que ocurre con el arte, y por eso la pintura de género es una de las cosas que más me gusta. Recorran la pintura de los grandes maestros de la edad de oro de la pintura holandesa, de la pintura neerlandesa, de la pintura flamenca. Se van a encontrar cosas quizás más maravillosas que las que he puesto aquí, aunque aquí hay mucho de lo que más me gusta, sobre todo aquel violinista de Jerry Du. ¿Y qué les parece? ¿Qué opino de Borges y su visión política? Mira, yo adoro a Borges. Quiero a Borges entrañablemente. Y siempre he pensado que su posición política era una posición enormemente ingenua, de un señor que se veía a sí mismo como un caballero inglés, que además quería hacer un juego de palabras siempre con su posición política, ¿no? Cuando decía un caballero es aquel que siempre apoya las causas perdidas. Hoy si la causa perdida es de ultraderecha, no se aplica, ¿no? Pero le interesaba más la frase que lo profundo. Ya he contado en algún caso, cuando mi amigo y muy derechista, periodista mexicano, Enrique Lobet Jr., entrevistó a Borges, en una época en que a Borges le preguntaban por haber saludado a Pinochet, a Borges le querían que hablara de política todo el tiempo, y Borges tenía muy poca idea de política.
una idea idealista, literaria. Y cuando llegó con él, Enrique Lobet le dijo, oye, ¿qué le parece que hablemos de literatura? Bueno, Borges era feliz, yo estuve 2 horas con Enrique hablando de literatura, porque no quería hablar de política. Yo no creo que deba hablar de política, ni él, ni la mayoría de los escritores, ni la mayoría de los pintores, ni la mayoría de los cantantes, ni los actores de Hollywood, porque si no haces los ridículos que hace Roger Waters. Si eres músico y aparte te has dedicado al análisis político muchos años, bueno. Pero así, porque es lo que se te ocurrió esta semana y como eres famoso, te ponen un micrófono enfrente y puedes soltar cualquier barra basada que se te ocurre, no creo que sea correcto. Tu familia te maltrató por ver la vida de Brian, pues qué mal. Pro homosexual, ¿hay homosexuales en la vida de Brian? Hay una trans, Loretta es trans, yo quiero que me llamen Loretta. ¿Sí? Y todos lo empiezan a llamar Loretta y no pasa nada, por cierto. ¿Qué sabe y qué piensa de la fusión fría? Estás preguntando millones de cosas. La última de hoy. La fusión fría no existe. Fue un error experimental que luego los que lo hicieron decidieron monetizar por el resto de su vida y no volver a dar un palo al agua, no tener que volver a trabajar y vivir del cuento de la fusión fría. No existe. No hay tal. Y si algún día la hay, será distinta como lo hicieron ellos, porque esto se ha intentado replicar. Ese es uno de los momentos de los que hablo de cuando se tiene un gran descubrimiento científico, la gente se va a replicarlo de inmediato. Cuando estos dos no eran, ¿cómo se llamaban? Ya ni me acuerdo cómo se llamaban. Los dos físicos publicaron sus resultados de la fusión fría. Al día siguiente había muchos institutos y universidades que estaban usando el artículo. Precisamente para eso son los artículos científicos, por eso tienen la estructura que tienen, siguiendo los artículos científicos, el artículo científico que habían publicado sobre fusión fría para replicar el experimento, para volverlo a hacer, para que se hiciera fusión fría también en su laboratorio. Resulta que no le salía a nadie más que a ellos. Curioso, ¿no? Así que no. ¿Qué más? ¿Por qué rayos su secta está ahora contra el uso de las mascarillas? ¿Por qué no? Porque el gobierno ha dicho que se deben usar las mascarillas. No sé si deban o no deban usarse. Siento que, mira, si te aumenta un poquito la protección, ya con eso vale usarlas. Si no estamos seguros, si no estás seguro de si los frenos del coche funcionan o no, vas más rápido o vas más lento. Yo no estoy seguro que las mascarillas funcionen, pero si aumentan en alguna medida la protección, mejor la sigo usando. Es una apuesta lógica. El problema es que si un gobierno socialista dice que hay que usar mascarillas, pues la derecha va a decir que no hay que usarlas. Como en Estados Unidos, la derecha, están bien chiflados. La derecha que dijo que Trump era el que había hecho la vacuna, casi como si se hubiera metido a su laboratorio de virología y hubiera hecho sus PCRs para desarrollar y su ingeniería genética para desarrollar la vacuna de ARN mensajero. Los mismos que dicen que Trump hizo la vacuna se niegan a vacunarse. Y el otro día, por decir que debían vacunarse, abuchearon a Trump sus propias huestes. Sus propias huestes. Entonces, pues es normal, ¿no? ¿Qué más? A ver, no puedo responder todo, de veras, lo siento. ¿Qué opina de los Beach Boys, más en concreto de Brian Wilson? Brian Wilson era un genio musical, pero se destrozó y se limitó a no seguir adelante. Fue una tragedia. Creo que Pet Sounds es uno de los grandes discos. El problema es que su temática no era de la altura de su música, que es algo que no pasa con los Beatles. Pero evidentemente había entre un pique y una admiración mutua entre Brian Wilson y Paul McCartney y John Lennon. Pero Brian Wilson se dejó ir. Acaba de sacar un disco de sus grandes éxitos en piano. Finalmente es un pianista que luego se dedicó al jazz. Que oí 2 o 3 piezas y me parece que vale muchísimo, muchísimo la pena. César David, ¿usted es un creyente del cambio climático? No. Yo no creo en el cambio climático. Yo sé que ocurre el cambio climático por las evidencias científicas que hay al respecto. La diferencia entre creer y saber, ¿ves?
Es la diferencia que hay entre creer y saber. Sabemos que existe un proceso de cambio climático que se puede medir, que está aumentando la temperatura y que la correlación con la actividad humana es tan estrecha que es razonable concluir provisionalmente que están correlacionadas y por lo tanto hay que actuar para disminuir la actividad humana que provoca o que está tan estrechamente correlacionada con el aumento en las temperaturas a nivel global. Si resulta que no era cierto, de todos modos habremos contaminado menos. Pero el cambio climático es un hecho. Y si no quieres creer en la parte antropogénica, ¿a quién le apuestas? ¿A seguir echando gases de invernadero a nuestra atmósfera? ¿O consideras que es una apuesta más lógica no hacerlo porque lo más probable es que sea bueno? Le llaman creencia al conocimiento. Y luego el conocimiento, luego confunden sus creencias con conocimientos. A Charles ya ni caso, porque tiene una grafomanía hoy. Muy bien, aplausos, pero no te puedo atender tanto. Te recomiendo mucho West Side Story. Le tengo un miedo. West Side Story es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y no tanto por la película en sí, sino por los números musicales. When You're a Jet o Dear Officer Kropke. Tiene unos números musicales absolutamente espectaculares, que además musicalmente son gloriosos porque están compuestos por Leonard Bernstein. Y si mal no recuerdo, la letra era de Sondheim. No me citan al respecto, pero puedo estarme equivocando. Entonces le tengo miedo, pero me dicen que está bien, así que la voy a tener que ir a ver en estos días. ¿Cree que existe el multiverso? No, pero creo que sería, si existe, no podemos verlo, no podemos interactuar con él, según lo que dicen los expertos en el asunto, que no soy yo, que si existe no podemos interactuar con él, entonces, pues, si no podemos interactuar con él y no podemos verlo, pues es como si no existiera. No, de esto no. Habla acerca de tus películas favoritas, un top 5. A ver, vamos a intentar. Esta me interesa, porque ya no me va a dar tiempo, creo que ni siquiera, no, sí, me va a dar tiempo ahora de hacer la pequeña serenata del nocturno. Nos vamos a quedar sin poesía hoy, me van a perdonar. Pero me dice, habla acerca de tus películas favoritas, un top 5. El problema es que mi top 5 es de hoy. Mañana puede cambiar enormemente. En primer lugar, la película más maravillosa que se ha escrito, filmado, dirigido y actuado a lo largo de toda la historia humana es Casablanca. Por una sola cosa. Un día un amigo, que era muy joven, nosotros éramos un grupo de gente de muy variadas edades, uno de los más jóvenes del grupo dijo un día que no había visto Casablanca y todos, pero ¿cómo no has visto Casablanca? Y dice, no. ¿De qué se trata?, preguntó él. Y entonces yo me quedé. A ver, ¿de qué se trata Casablanca? Se trata del amor, se trata del heroísmo, se trata de la decencia, se trata de la Segunda Guerra Mundial, se trata del descaro, se trata del odio, se trata de absolutamente todo. Es una película enloquecida que los guionistas entraban y salían a hacer cachos distintos, pero que salió una verdadera maravilla. Casablanca, hay que verla inevitablemente. Blade Runner considero que es una película que es imprescindible ver, sobre todo el corte del director, sin esa música rara que le metieron en la versión original. El corte del director me parece mucho más redondeada. Ran de Kurosawa. Es una y digo Ran porque podría decir cualquiera prácticamente de Kurosawa, probablemente cague mucho, pero Ran me parece que es extraordinaria. Llevamos 3, ¿no? Luego, la vida de Brian, pero la vida de Brian es indispensable meterla en este asunto. Y en quinto lugar, ¿qué pondría yo en quinto lugar? ¿Como mejores películas para mí de la historia? Probablemente Fantasía de Disney, pero igual cambio mañana, Pero Fantasía me parece a mí maravillosa, me parece que se soltaron el pelo todos los artistas de Disney, no ganaron un céntimo con eso, Disney estaba furioso, pero no estoy tan seguro de la quinta. Pero las otras 4 estoy seguro que siempre las pondría en primer lugar. Casablanca, Ran, Blade Runner y La vida de Brian. Entonces lo dejamos en 4. ¿Juega ajedrez? Sí, claro que juego ajedrez. De la patada, pero juego ajedrez, juego muy mal.
¿Algún análisis de los jesuitas? No, no tengo. Bueno, desde aquí, de la llamada de pánico de Bill Gates para abajo, les voy a pedir que me capturen el chat, pero yo agradezco muchísimo, no sé quién fue, no me acuerdo ahora quién fue exactamente, que me ha hecho el favor de capturar el chat, pero hace capturas de pantalla, no, en vez de marcarlo y hacer un archivo de texto, hace capturas de pantalla, que es dificilísimo verlas. De hecho, la de esta semana no la pude ver. Entonces, la idea es copiar el texto y ponerlo en un archivito de texto, un documento cualquiera, de cualquier formato, y mandármelo a rvdsqs@gmail.com para poder comentar lo que falte, porque si no me quiero quedar hoy sin nuestra pequeña serenata. Nuestra pequeña serenata del día de hoy se refiere a un grupo que ha sido a lo largo de los años uno de mis favoritos, que es Moody Blues. Moody Blues es un grupo que se formó en 1964, pero tuvo una serie de cambios hasta que se asentó con los trabajos que empezaron a hacer a fines de los años 60. En los años 70 fue una banda enormemente presente en la música en dos vertientes. Por un lado la música era un rock psicodélico, se consideraba parte del rock psicodélico, y por otro lado fue una de las bandas fundadoras del rock progresivo, con su segundo álbum que se llamó Days of Future Past, Días del Futuro Pasado, que se lanzó en 1967, que además de mezclar música clásica con música de rock, fue uno de los primeros grandes álbumes conceptuales, en un año en que salió el otro gran álbum conceptual, que es, por supuesto, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fue verdaderamente maravilloso. Pero esto de lo que quiero hablar hoy es fundamentalmente esto: On the Threshold of a Dream, en el umbral de un sueño, porque es de los discos que recuerdo dónde estaba yo el día que lo oí por primera vez y dije, no es normal. Un amigo, los padres de un amigo tenían una pequeña cabaña en Avándaro, en Valle de Bravo, en el Estado de México, en México. Y esa cabaña solía ser tomada por asalto por los amigos de sus hijos, entre los cuales me contaba yo, y algunos que siguen siendo mis amigos, como el físico Luis Mochán. Y allá íbamos a dar y nos dedicábamos a recorrer el bosque, a filosofar como solo se filosofa a los 16 o 17 años, a leer poesía, a leer los diálogos de Platón, a tocar la guitarra. Yo todavía estaba aprendiendo a tocar la guitarra a los 16 años. Tuve una desgracia que no pude. Cuando yo quise aprender guitarra a los 6 años, pues era imposible, mi familia no daba para comprar una guitarra. Y pasarnos las noches oyendo rock y haciendo unos vodka tonics que hacía yo, que eran de maravilla, los mejores vodka tonics del mundo los hacía yo. Y allí un día llevaron On the Threshold of a Dream. Y el principio del disco era como lo más innovador que había yo escuchado en toda mi vida, porque empieza con sonidos de lo que en aquel entonces se consideraba que debía ser una computadora. Una computadora como te la imaginabas en 1967. Estamos años antes de las computadoras personales, estamos años antes de Internet, estamos en los umbrales a ver, el hombre no ha llegado a la luna en este año cuando yo oigo. No, ya había llegado cuando oí esto, pero no había llegado cuando se hizo esto. Entonces, zumbiditos y pitiditos y cosas así conformaban el sonido cuando entra un personaje diciendo, yo pienso, yo soy, pienso, luego existo. Y entra una máquina o una voz modificada con sintetizadores primitivísimos que le dice, por supuesto que existes, mi querida pequeña estrella. Of course you are, my bright little star. Have miles. Era... Y la música, ¿dónde empieza? La música empezaba después.
Esto era un poema del baterista, que era un gran poeta en inglés, que fue Graeme Edge, que ya murió hace poco, por cierto. Y cuando tú dejas que el baterista escriba las letras o las cosas son horrorosas, o consigues lo que consiguen Rush y The Warning y The Moody Blues. Moody Blues varios componían, pero los poemas sobre todo y muchas canciones son de Graeme Edge. Entonces, en On the Threshold of a Dream están como personal Justin Hayward, que tocaba el melotrón, que es uno de los instrumentos más raros de la época. Paul McCartney está enamorado del melotrón. John Lodge, que tocaba, además de cantar, tocaba el bajo, el cello y el contrabajo. Ray Thomas, que tocaba la armónica, la flauta, el tamborín, la pandereta, el oboe y el pícolo. Graeme Edge, que tocaba la batería, las percusiones y además también cantaba, todos cantaban. Y Mike Pinder, que tocaba el melotrón, el órgano Hammond, el piano y también el violonchelo. Y toda la música de Moody Blues tiene un fuerte sentido clásico. Y cuando se hicieron grabaciones con orquestas o cuando se hicieron conciertos con orquestas que pueden ustedes encontrar en YouTube, decían, era como el rock en su momento más épico, que es lo que impulsa después obras como el concierto para grupo y orquesta de Deep Purple, escrita por John Lord, que es una maravilla, y yo lo sigo oyendo encantado de la vida, y además en la época en que todavía estaba Ritchie Blackmore tocando con Deep Purple. Aparte del poema están las canciones Lovely to See You, que era muy tranquilita, era como una baladita, Never Comes the Day, también muy tranquila, y uno que fue además un sencillo que tuvo mucho éxito, Dear Diary, es una de las que más me gustan de ellos, Lazy Day, So Deep Within You, una secuencia de sueño y otro poema de Graeme Edge, El Sueño, que lleva a Have You Heard, que es una larga canción en 2 partes, con una enorme orquesta sinfónica detrás y con una pieza que se llama El Viaje. Todo esto estaba explorando lo que iba a ser la exploración espacial, lo que iba a ser la llegada a la Luna, lo que iban a ser los ordenadores, las computadoras, la informática, la revolución tecnológica que se venía y que en 1967, cuando yo tenía 12 años, no estaba a nuestro alcance, solo a través de cosas como la música de Moody Blues, estaba a nuestro alcance el asombro y el imaginar ese futuro que, por cierto, se expresa de una manera mucho más intensa en el siguiente disco de Moody Blues, que se llamó A los hijos de nuestros hijos, To Our Children's 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 Children, to Our Children's Children's Children, a los hijos de nuestros hijos, que fue una de las cintas junto con este álbum, los dos, On the Threshold of a Dream, En el umbral de un sueño, y To Our Children's Children's Children, fue llevado a la Luna por el astronauta del Apolo 15, Al Worden. El Apolo 15, ustedes saben que el Apolo 15 también fue a la Luna, porque no pasó como dijo alguien que me dijo una vez, pero si fuimos a la Luna, ¿por qué no volvimos? Y volvimos 6 veces, 7, pero el Apolo 13 no llegó. Y luego me contestó un tuit que dijo, me has hecho sentir muy estúpido. Ya es que la gente dice, no fuimos a la Luna en el 69, ya por toda la década de 1970 estuvimos yendo una y otra vez. ¿Y por qué no se ha vuelto? ¿Para qué? Si todavía estamos estudiando los materiales que se trajeron de entonces. No hay motivo por el cual ir a la Luna en este momento, pero sí se fue 6 veces. Y se fue, entre otras cosas, con música de uno de los mejores grupos de rock progresivo, que sigue por ahí. Curiosamente, uno de mis grupos favoritos, que ustedes lo saben, es Larkin Poe, las 2 hermanas Rebecca y Megan Lovell. El otro día hicieron una versión de Nights in White Satin, una de las grandes canciones de Moody Blues, y Justin Hayward, que es el autor además, las buscó y tuvo una larga conversación que pueden encontrar en YouTube con ellas, diciéndoles que ha oído, es una de las canciones más conocidas de Moody Blues, Nights in White Satin, Noches de Blanco Satén, o Satín, y les dijo que, bueno, a lo largo de estos 40 años ha oído cualquier cantidad de covers de esa canción, y que la que más le gustaba era la que habían hecho estas 2 jóvenes, que son también, no el futuro del rock, porque The Warning y Larkin Poe no son el futuro del rock, sino son precisamente el presente del rock, como lo ven.
Yo creo que con eso y un ganchito pues acabamos porque es que no puedo aquí pillar el chat, copiarlo, porque estaría muy bien si pudiera marcar todo el texto y copipegarlo. Así que por favor, háganlo. Fantástico el concierto de Deep Purple, si lo conoces, sí es maravilloso, es absolutamente espectacular y lo recomiendo mucho. Hay un momento, aparte del un solo de Ritchie Blackmore que tira de espaldas, hay una especie de solo de percusiones del percusionista de la orquesta que se deja ir. Bueno, se deja ir. John Lord le da un espacio enorme para expresarse y se mezcla con la batería del baterista de Deep Purple, cuyo nombre acabo de olvidar y me van a matar, que está en el último nuevo disco de Deep Purple, que es fantástico, que acaban de hacer un nuevo disco, y que verlos a estos hombres de 70 y muchos años tocando rock nos dice que pues, sí, el rock. Hijos míos, el rock, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos evitar? Parece que va a seguir vivo durante muchísimo tiempo. Yo creo que con esto voy a dar por terminado el día de hoy. El próximo martes en El Reino a Desnudo vamos a tener un resumen de los vídeos de este año y de las broncas que tuve y de los enojos de Rayo y de los enojos de la caverna de la derecha con el no sindicato, al que siguen diciéndole sindicato, porque si no, no están contentos. Y otra serie de cosas que ocurrieron. Y el jueves nos vamos a ver aquí. Voy a hacer el esfuerzo por estar aquí cuando debería irme de vacaciones, pero que Ian Pace, sí, Ian Pace, que es un maravilloso baterista. Y en este disco nuevo toca con toda la sabiduría que dan tantos años sosteniendo unas baquetas. Bueno, el próximo, día 30, estamos aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen del año, de las cosas más interesantes que ocurrieron, las más raras que ocurrieron a lo largo del año. Por supuesto, tendremos que hablar de la pandemia, porque si no hablamos de la pandemia y de los antivacunas, sería como si no existiera el año. 2020 fue un año que perdimos, 2021 fue un año que perdimos a medias, y a ver si en 2022 podemos volver a vivir plenamente. Pero mientras tanto, si no podemos vivir en la calle con nuestra gente, sí podemos vivir internamente, podemos vivir con el arte, con la música, podemos vivir gracias a Internet, estar cerca de otras personas con las que queremos estar, aunque no podamos abrazarlos de momento. Y nos vemos la próxima semana. Y como siempre digo, y vuelvo a decir, me lo robé, no es mía la frase, pero me encanta asumirla y regalárselas. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.